Todos los graduandos de estas semillas, que son las clases de capacitación de la iglesia, para luego entrar en otras clases que les corresponden, tienen un compromiso enorme. No solamente ellos, todos nosotros lo tenemos, pero ellos en mayor relevancia, porque cada uno de ellos ha recibido el conocimiento para poder alcanzar a otros, entendiendo que lo que se decía en este video es una realidad lo que nosotros estamos viviendo hoy en día como nación. Pero yo quiero que ustedes vayan a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 16. Versículo 13. Y léalo así sentadito, donde usted está. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. A pesar de las circunstancias, de las situaciones que podamos estar viviendo en esta nación, es indudable que ya la Biblia nos dice que el infierno, el Hades, sus demonios, no podrán contra la iglesia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Nos encontramos ante una crisis familiar de proporciones catastróficas. Los valores espirituales, los valores morales inculcados en generaciones pasadas se han trastocado, se han perdido. Y realmente una sociedad sin valores espirituales, indudablemente que va a carecer de valores morales. A veces hay una discusión académica dentro de nuestro país si lo que se han perdido son los valores morales. Pero la realidad es que nadie que no tenga valores espirituales puede hablar de valores morales. Porque los valores espirituales nos hablan de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos en el fondo son valores morales. Pero comienza diciendo que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted detalla esos otros 8 mandamientos que quedan allí, son mandamientos a respetar al individuo, a respetar a las personas, a respetar a la familia, a respetar a la sociedad. Pero si alguien no tiene ese valor espiritual de creer en Dios, ¿cómo podemos pensar nosotros que ellos van a tener valores morales de respeto, de amor? No lo van a tener. Ahora, a nosotros, en la época que vivimos como iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, con un ejemplo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que ellos puedan entender que la única manera de cambiar esta sociedad es a través de la familia. Parece que hay algunos que lo creen, otros no. Si la familia se levanta con valores espirituales, podremos tener garantizado que las próximas generaciones
van a ser generaciones bendecidas. Y esto lo he hablado, sobre todo los sábados que estamos dando unos estudios que tienen que ver con la parte teológica. Le he dicho, la primera generación, que la mayoría de los que estamos acá, ¿cuántos son hijos en segunda o en tercera generación de cristianos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchísimos. Ahora, ¿cuántos son cristianos en primera generación? Es decir, usted aceptó al Señor y lo demás. Mire, casi el 90% de los que estamos en este lugar somos cristianos de primera generación. Es decir, no tenemos una tradición, no tenemos una base, no tenemos una estructura que nos permita educar y enseñar a nuestros hijos sobre principios espirituales que puedan ayudar a cambiar a las generaciones futuras. Cuando hablamos de generaciones en la Biblia, hablamos aproximadamente de unos 40 años. Si esta primera generación, yo soy cristiano en primera generación, mis padres no lo fueron, mis abuelos tampoco, mi bisabuela sí, pero eso lo vine a saber yo después que acepté al Señor. Es decir, nunca me enseñaron sobre ciertos principios y valores espirituales, a pesar de que mi bisabuela murió en el Evangelio. ¿Qué nos permite a nosotros ver esto? Que nosotros los cristianos de primera generación traemos una serie de hábitos, costumbres, yo le llamo mañas. ¿Cuántos tenemos mañas, hábitos y costumbres? Todos, ¿verdad? Ahora, esos hábitos, esas costumbres, es lo que la Biblia habla de que Dios viene tratando con nosotros y se produce la santidad progresiva, que es el trato de Dios para con nuestras vidas en esos hábitos y esas costumbres que han permeado la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos, y algunas de ellas nos han afectado a nosotros. Esos malos hábitos, esas malas costumbres, que en algunos casos son pecados, en otros casos son producto de lo que la sociedad formó y de lo que la familia formó. Ahora, esa primera generación, yo acepté al Señor cuando tenía 23 años. Han pasado unos días desde aquel acontecimiento. Y, por supuesto, he luchado, he batallado, hay una lucha entre el espíritu y la carne, tal como lo plantea la Escritura. Podemos ser más que vencedores a medida que vamos creciendo en el Señor. Pero hay que deslastrarse de una serie de hábitos y de costumbres que están en nosotros, que vamos a afectar a nuestros hijos. Porque mis hijos, aunque nacieron en el Evangelio, nacieron bajo la tutela de un padre que aún tiene hábitos y costumbres que vienen de su pasado. Pero mi tercera generación, que es la generación que hay que cuidar, será la generación que tendrá un abuelo que nació o creció en el Evangelio, pero tendrá unos padres que nacieron, crecieron en el Evangelio, quizás más depurados, con menos hábitos, con menos costumbres, con menos mañas dentro de la sociedad. Esa tercera generación será una generación bendecida, será una generación diferente, y la cuarta generación será la generación que pueda cambiar todas las circunstancias de una nación. Nosotros siempre hemos pensado con una mentalidad mediata o inmediata. No hemos pensado en una mentalidad de largo plazo. Y generalmente cuando iniciamos una iglesia queremos pretender que en 5, en 10 o en 15 años vamos a cambiar toda una sociedad, cuando una generación necesita de 40 años para que ella desaparezca y entre otra. Y si usted ve casos en la Biblia, cuando Moisés entró a la tierra prometida, llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida porque él no logró entrar, toda aquella generación de 20 años hacia arriba tuvo
tuvo que morir, porque era una generación que tenía una mentalidad de esclavo, porque había sido esclavizada en Egipto. Ellos no pudieron cambiar su mentalidad, por lo tanto Dios tuvo que hacer algo con ellos y les dijo: de 20 años hacia arriba no entrarán, los otros podrán entrar, porque serán una generación diferente, con una mentalidad diferente, no tendrán mentalidad de esclavos. Yo creo que en Venezuela hay que levantar generaciones diferentes. Quizás yo no vaya a ver todo lo que va a ocurrir en este país, pero voy a ser parte de lo que ha ocurrido en los últimos años. Se han levantado iglesias, se han levantado congregaciones, pero tenemos que entender, mi amado hermano, que esto no lo cambia la política, que esto no lo cambia pañitos de agua caliente. Tenemos que entender que es a largo plazo. Tenemos que sembrar a nuestros hijos, tenemos que sembrar a nuestros nietos la palabra de Dios para que ellos puedan hacer de este país algo diferente. Pero tenemos que comenzar ya. No podemos esperar seguir jugando a la religión dentro de la iglesia. No podemos seguir jugando a hacer algo que realmente no somos. O somos o no somos. Porque si no, nuestras generaciones van a ser afectadas con lo que nosotros le inculquemos y le enseñemos. Por eso, muchachos, ustedes que están en primera generación y van a tener luego sus hijos para segunda generación, mire bien con quién usted va a contraer matrimonio. Observe bien la generación, observe bien sus antepasados, porque déjeme decirle algo: no creo en maldiciones generacionales, pero sí creo en los hábitos y costumbres que se trasladan de una generación a otra. Las mañas, los hábitos que tiene una generación pasada se las transmite a las demás generaciones, porque aprendemos por mirar, por ver. Y lo que hace mi papá, mi mamá en casa, generalmente yo termino haciendo lo mismo que yo vi. Porque eso queda grabado en mi psique, en mi consciente, en mi subconsciente como persona. Pero si aprendemos a inculcar principios y valores, ¿dónde cree usted que está lo que hoy en día vemos en nuestra sociedad? Robo, asesinato, homosexualidad, el engaño, adulterio, drogadicción. ¿Dónde cree usted que se dio eso? ¿Esta semana? ¿El año pasado? ¿Hace 2 años? ¿Ese deterioro ocurrió hace 5 años? ¿Ocurrió hace 10 años? Nosotros estamos viviendo hoy las consecuencias de lo que se sembró en los años 60, de lo que se sembró en los años 70. ¿Recuerdan los famosos Beatles? La generación aquella donde se comenzó a practicar la drogadicción, aquella generación de los hippies de los años 70, esa generación de 20, 30, 40 años, luego formaron hijos. Y nosotros hoy estamos recogiendo el fruto de lo que aquellas generaciones sembraron. ¿Se acuerdan? Se vivía en comunas donde no se sabía de quién era el padre del hijo del otro. Pero hoy en día estamos recogiendo ¿qué? Una sociedad donde nos damos cuenta que los jovencitos ya a los 14, a los 15 años no les gusta una dama, sino que se han vuelto homosexuales a esa edad. Es increíble. Y no le estoy hablando de algo que usted no palpa día a día. Usted puede ir a cualquier centro comercial en esta nación, en esta ciudad sobre todo, y usted puede darse cuenta que se ha perdido aún el temor, o el miedo, o el respeto, o la prudencia, o qué sé yo, el decoro, como usted le pueda llamar. Pero usted los ve en algunos centros comerciales, muchachos,
de 15, 16 años agarrados de manos y algunos dándose besos boca a boca. Yo los he visto, yo no sé si usted los ha visto. Pero entonces estamos viendo algo que se sembró en una generación en el pasado y estamos recogiendo el fruto de lo que se sembró en esas generaciones. Nos sorprendemos cuando vemos un país violento, agresivo, cuando vemos las estadísticas que las tengo acá, cuando vemos lo que ocurre. Se decía que el año pasado en Venezuela hubo 19.000 muertes. Saque usted en promedio mensual, si son 12 y ocurrieron 19.000 muertes, ¿qué promedio tenemos de muertos mensuales en nuestro país? Saque números aproximados. Estamos hablando entonces aproximadamente de unos 1.200 muertos mensualmente, posiblemente un poco más arriba, un poco más abajo. Pero lo que le estoy diciendo es que para nosotros no es una sorpresa. Usted lea los periódicos de hoy, o si quiere lee los de mañana, y las primeras noticias que van a aparecer en Caracas hubieron 40 muertos, o hubo, perdón, 40 muertos. Ciudad de Valencia, 30. Maracaibo, 50. Y así usted comienza a ver las estadísticas. Y lo más probable, que cuando usted suma, se da cuenta que hay aproximadamente entre 200 y 250 muertos semanales en nuestra nación, más los que no entran en las estadísticas. ¿Usted sabe cuántos muertos hay a diario en nuestras cárceles? No salen en las estadísticas. No se dice lo que ocurre. No se dice lo que pasa. Pero hay una cantidad de personas que día a día están perdiendo sus vidas. Y nosotros, la iglesia, muy bien, gracias. Estamos jugando a cómo estamos, a cómo nos vestimos hoy, a qué comemos más tarde. Todo está bien, todo está muy chévere, pero no nos damos cuenta que si nosotros no afectamos la sociedad donde estamos, nuestros hijos van a estar inmersos en eso, nuestros nietos van a estar inmersos en eso. Y yo estoy seguro que yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién de ustedes no ha sufrido un robo en su casa? ¿Quién de ustedes no ha sufrido un robo de un familiar? ¿Quién de ustedes no ha sufrido el dolor de la muerte de un familiar, de un amigo, de alguien cercano, producto de toda esta violencia que estamos viviendo en el país? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Nos estamos levantando realmente para proclamar que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores y que puede cambiar la vida de los seres humanos? ¿Estamos yendo realmente con un mensaje transformador que pueda cambiar vidas? Estos 80 hermanos que se acaban de graduar en una escuela de capacitación, tremenda responsabilidad tiene usted en sus manos. Porque Jesús pudo cambiar el